la carrera de la vida, estamos llamados a avanzar con la mirada puesta en Dios, no mirando a lo que queda atrás, sino avanzando hacia lo que está delante. Aquí te invitamos a renovar tu fe, a seguir adelante con esperanza, sabiendo que cuando tu mirada está fija en Cristo, Él guía tu camino. Esto es Norte Fijo, con el pastor Misraim Esquilín Jr. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a otra edición de tu programa Norte Fijo. Te habla tu amigo el pastor Misraim Esquilín Jr., Pastor MJ, y quiero darte la bienvenida a este espacio radial que por la gracia del Señor tenemos la oportunidad de llegar hasta donde tú estás cada lunes de 6 a 7 por esta emisora, y posteriormente se retransmite en video a través de las plataformas de nuestra iglesia, la iglesia AMEC. Yo soy el pastor rector de esta iglesia, la iglesia AMEC Casa Alabanza. Nosotros somos una iglesia de presencia y estamos localizados en el pueblo de Canóvanas. Si estás cerquita y no tienes una comunidad de fe o una iglesia en donde adorar al Señor, vente con nosotros. A nosotros nos encanta recibir a las personas y hacerlas parte de nuestra familia, porque nosotros somos una familia de la fe. Nos encanta abrazar, acercarnos, y te invitamos nuevamente. Esta puede ser tu iglesia. Si no tienes donde adorar al Señor, esta puede ser tu casa. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestros portales, porque todos nuestros servicios, toda nuestra programación se transmite en vivo o en diferido a través de nuestros portales. Puedes conseguirnos en el portal de la iglesiamec.org. También puedes conseguirnos a través de nuestra aplicación móvil, AMEC, la cual puedes descargar de manera gratuita en tus tiendas de dispositivos móviles. También puedes vernos a través de las redes sociales de YouTube, de Facebook, donde puedes ver nuestras actividades en vivo y en diferido. Quiero también invitarte a seguirnos en Instagram para que conozcas un poquito acerca de la vida de la iglesia, viendo los stories, los reels, y que veas lo que está pasando aquí en la iglesia AMEC Casa Alabanza. Por último, quiero invitarte también a seguir a este servidor en la red social de Facebook, Pastor MJ Esquilín, en donde semana tras semana puedes ver este programa en imagen, en video, y recibir también reflexiones acerca de la palabra del Señor. Y no quiero desperdiciar la oportunidad para invitarte esta noche a nuestro servicio de oración, porque este y todos los lunes tenemos nuestro servicio de oración a las 7:30 de la noche. Todos los lunes tenemos esta experiencia que es de mis favoritas, un servicio que es la aspirinita del alma, el bálsamo, esa oportunidad de tener el booster para recargar y empezar la semana, arrancar la semana con el pie derecho, poniendo nuestra mirada en el Señor, buscando el rostro del Señor, en un ambiente familiar, en un ambiente bien lleno de la presencia del Señor. En lo que hacemos es orar y cantar. Orar y cantar, orar y cantar por espacio de 1 hora y 20, 1 hora y 25 minutos. Ven con nosotros, no te vas a arrepentir. La palabra del Señor dice que cercano está Jehová a aquellos que le invocan, y aquellos que le invocan de veras. El Señor está cerca, lo que tenemos que hacer es clamar a Él. Y esta oportunidad de orar juntos, orar de rodillas, orar en grupo, orar cantando, cantar mientras oramos, es una experiencia del cielo. Así que te invito. Si no tienes compromisos, te invito a que te acerques esta noche a las 7:30 en la iglesia AMEC Casa Alabanza. Si por alguna razón no pudieras llegar o estás lejos del área, quiero que sepas que, como te mencioné anteriormente, puedes ver nuestros servicios, puedes integrarte de manera virtual. Y hoy en Norte Fijo tenemos un programa muy especial. Tenemos la visita de un amigo del alma, un hermano, compañero ministro, compañero pastor, el pastor Miguel Antonio Morales, pastor rector de la iglesia Discípulos de Cristo en The House. Y hemos separado todo el programa para tener una conversación preciosa acerca de distintos temas, y en particular uno muy especial, centrado en cómo edificar familias, de la mano de un salmo muy especial, el Salmo 127. Yo quiero que estés atento para que no te pierdas esta conversación que comienza hoy en este programa, y que muy seguramente estará continuando la semana que viene, porque nos va a continuar acompañando la semana que viene también. Así que mantente en sintonía en Norte Fijo, porque
Este programa va a ser una mezcla completa de entrevistas y conversación con este pastor amigo. No quiero que te pierdas esto. Pero por supuesto, siempre en Norte Fijo comenzamos con experiencias musicales del cielo. Música para tu corazón, música que ministra tu alma y tu espíritu. Así que te invito a que no te retires porque Norte Fijo continúa luego de este instante musical para tu travesía.
No hay Dios tan grande como tú. Vamos, cántalo. No lo hay, no lo hay. Yo quiero escuchar tu voz, vamos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. ¿Cómo le dice el pueblo al Señor? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Vamos, vamos, vamos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. De seguro esto lo sabes. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Vamos a ver más, díselo. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. En días recientes en nuestra iglesia AMEX celebramos una actividad llamada Conecta y Anuncia. Fue un congreso, un foro de evangelización. Eso ocurrió el pasado sábado 21 de febrero en nuestra iglesia y damos gracias al Señor por una experiencia del cielo en donde contamos con la participación de exponentes como el obispo Ángel Marcial, también el obispo de nuestra organización, el pastor Misraim Esquilín García. Pero también contamos con la participación del Dr. Scott Sunkist, quien es presidente del seminario Gordon Conwell. Y a manera de resumen, me gustaría compartir con la audiencia de este programa algunas notas de esa presentación de evangelismo porque me parecen apropiadas y me parecen pertinentes y son elementos que con facilidad nosotros podemos adaptar o con los que nos podemos relacionar en cualquier entorno que vivamos, ya sea, ¿verdad?, en iglesias conciliares, históricas, iglesias no afiliadas, con el fin, ¿verdad?, de cada vez ser más efectivos, porque la realidad del caso es que a esto fue lo que el Señor nos llamó, a ir por todo el mundo y predicar las buenas de salvación, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en esa ponencia del Congreso Conecta y Anuncia, el Dr. Scott Sunkist hablaba de la iglesia y él mencionaba algunas cosas, entre ellas decía que Cristo, al crear la iglesia, no creó una organización, él creó un movimiento. Y esto está extraordinario, a mí me parece extraordinario porque ese movimiento envía, o sea, la iglesia como movimiento la iglesia como movimiento envía, migra, se mueve, traspasa las fronteras. O sea que la iglesia del Señor no debe quedarse estancada. La iglesia del Señor no fue creada ni pensada para convertirse
en un monumento, y a menudo esa es la imagen que muchas personas tienen de la iglesia. De hecho, lo es así por virtud de las edificaciones o los edificios, los templos, que a veces los vemos como sitios sagrados, que lo son, ¿verdad? Pero la iglesia como cuerpo de Cristo no es un monumento. La iglesia como cuerpo de Cristo es un movimiento, porque Dios no dio instrucciones para que la iglesia se quede estancada. Al contrario, Dios dio instrucciones para que la iglesia esté en avanzada. Él le dijo a la iglesia, id. Esas fueron las instrucciones que él dio. Y más que instrucciones de procesos, filosofías, dogmas, doctrinas, la instrucción principal de Dios hacia la iglesia fue id. Y me gustó mucho porque una de las imágenes que el Dr. Sunkist utilizaba era una imagen gráfica. Él utilizaba sus manos para hablar del mensaje que Cristo le había dado a la iglesia y a sus discípulos. Él decía, venid a mí, y utilizaba las manos hacia adentro. Aquellos que me están escuchando por la radio no me van a poder ver, pero él decía, venid a mí, con sus manos hacia adentro. Y después decía que Cristo dijo, id por mí, con manos hacia afuera. Cristo dijo dos cosas, venid a mí y las manos hacia adentro. Entonces dijo, id por mí. Esta imagen gráfica de las manos hacia adentro y luego manos hacia afuera es básicamente la misión de Cristo hacia cada uno de nosotros como creyentes y la misión de Cristo hacia la iglesia. Hay que venir a Él, venid a mí. Pero entonces hay que ir por Él, en nombre de Él, para anunciar las virtudes del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero entonces el Dr. Scott Sunkist nos decía a nosotros una serie de realidades que tienen que ver con la perspectiva que a veces nosotros tenemos acerca de la iglesia, perspectiva que no necesariamente es la más adecuada o no necesariamente es la más correcta. Él habla de 5 imágenes actuales de la iglesia que quizás tenemos que afinar. La primera de esas imágenes, la iglesia como un puesto de gasolina. Como un puesto de gasolina. Porque a veces nosotros miramos la iglesia como un lugar al cual visitamos para ser llenos, porque estamos vacíos y necesitamos ser llenos. Entonces venimos a la iglesia como quien va a un puesto de gasolina para llenar el tanque. Todos hemos pensado en alguna que otra ocasión de esa forma acerca de la iglesia. También en ocasiones se ve la iglesia como un hospital, porque hemos sido heridos, hemos sido lastimados y entonces necesitamos seguir al lugar en donde vamos a recibir sanidad, un lugar seguro. Pero la realidad del caso es que la iglesia es mucho más que un lugar seguro, es mucho más que un lugar seguro. La tercera imagen es la iglesia como un lugar de entretenimiento, una experiencia centrada en el performance, en la ejecución. Y la realidad del caso es que la iglesia no es un lugar meramente para ser entretenido. El cuarto, la iglesia como un lugar de reuniones tribales, porque nos reunimos todos con las personas que son iguales a nosotros, que compartimos las mismas cosas, y no debería ser así, porque entonces ¿en dónde quedan aquellos que necesitan ser alcanzados por el mensaje del evangelio? Que no necesariamente van a pensar como nosotros, ni van a sentir lo mismo que sentimos nosotros, pero necesitan ser alcanzados por ese mensaje de salvación. Y en quinto, la iglesia como un spa, como un happy place, como un lugar feliz en donde yo me tengo que sentir cómodo, cuando la realidad del caso es que el mensaje del evangelio en ocasiones confronta y necesita que tú y yo nos sintamos incómodos. Entonces él decía que la realidad del caso es que ninguna de estas imágenes son malas, no son malas, pueden ser adecuadas y apropiadas en ciertas instancias, pero son imágenes que se quedan incompletas, porque la realidad del caso es que la iglesia no es solamente un puesto de gasolina para ser llenos, ni es un hospital, ni es un lugar de entretenimiento, ni es un lugar de reuniones tribales, ni tampoco es un spa o un happy place. La iglesia es un lugar de adoración. Y cuando el Dr. Sunkist hablaba del lugar de adoración, no se refería meramente a la parte de los cánticos. No, adoración es mucho más. Cómo nosotros respondemos a la presencia del Señor. Y cómo nosotros hacemos que todo lo que hagamos le sirva al Señor, reconozca su presencia y que el pueblo sea bendecido. Entonces, él habló de 4 imágenes correctas de lo que debería ser la iglesia. La primera de ellas, la iglesia como puesto de avanzada. La frase en inglés es outpost. Es como un lugar en donde llegan las provisiones y se despachan. ¿Y cuáles son las provisiones que nosotros despachamos a los demás? El pan de vida, la provisión del gozo, la provisión de la esperanza,
en una tierra de ansiedades y de aislamientos, ese outpost, ese lugar de avanzada es el momento y el punto y el lugar en donde se le va a proveer al pueblo lo que el pueblo necesita para regresar a los caminos del Señor. Y la iglesia debe planificar conforme a eso, ¿verdad? 2. La iglesia como plataforma de lanzamiento. La oración de Cristo es envíalos. Y hay que orar para que seamos enviados y para que todos los creyentes seamos incomodados para salir a las calles y dejar de estar quietos para poder hablarles a otros del mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que Cristo les ama, Cristo les llama y de esa manera Cristo nos envía. 4. La iglesia como un adelanto de lo que ha de venir, un adelanto de lo que debería ocurrir a nivel celestial porque hemos sido adoptados, hemos sido alcanzados y de la misma manera la iglesia debe establecer eso a nivel de la tierra como representantes del reino de Dios en materia de servicio, de adopción, de amor, de paz, de sostenimiento en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y 4, la iglesia como campo de entrenamiento, porque la iglesia debe preparar a sus miembros para defender su fe en todo momento, un lugar para aprender de la palabra en todo momento, un lugar para aprender de la expiación de pecados, del perdón de pecados, de la salvación, de la vida eterna, de todas las cosas que podemos tener en Cristo, de los frutos del Espíritu y ser adiestrados y formados y que esa palabra cale en nuestros corazones de modo tal que podamos enseñarlas a otros. Esto es una de las cosas que fueron compartidas con nosotros como parte de este congreso de evangelización y quería compartirlas contigo. Analiza estos elementos y si quieres más detalles puedes sintonizar en las plataformas de la iglesia AMEC Casa de Alabanza esta conferencia que fue efectuada el pasado 21 de febrero. Está disponible en las plataformas de la iglesia AMEC.org, en nuestros canales de YouTube y en nuestros canales de Facebook. Conversaciones que inspiran, temas que te afirman en el camino. Hablemos marcando el rumbo. Bienvenidos a esta sección de Norte Fijo y hoy tenemos un programa especial porque hoy me acompaña un amigo del alma, un hermano, pastor, compañero ministro, el pastor de la iglesia Discípulos de Cristo de The House, el pastor Miguel Antonio Morales, pero yo lo conozco como Pastor Miguel. Pastor, por favor, saluda a la audiencia. Saludos, que el Señor les bendiga grandemente. Estoy muy honrado de poder estar aquí y de poder estar con un amigo y esperamos, ¿verdad?, que este tiempo sea de bendición para todos los que nos escuchan, ¿verdad? Y que redunde en bendición donde quiera que Dios quiera que esto resuene. Amén, amén. Así confiamos que sea en el nombre del Señor. El Pastor Miguel y yo tenemos muchas cosas en común porque venimos de múltiples generaciones pastorales, múltiples generaciones, casas que le han servido al Señor. Cumplimientos de las promesas del Señor, ¿verdad? Porque de eso es que se trata, ver por la gracia del Señor, el Señor cumpliendo promesas. Pero háblanos un poquito de tu tradición familiar, de tu familia. ¿Cómo es que eso de trabajar en el ministerio surge en tu casa? Bueno, pues mi abuelo fue Miguel Ángel Morales y fue pastor y fue una persona, ¿verdad?, muy querida y muy admirada por muchas personas. Dale. Mi abuelo, sí, eso podríamos usar. Tú no lo vas a decir, pero sí, yo lo voy a decir. Podríamos usar esa palabra. Mi abuelo era una persona muy genial, tanto en su capacidad intelectual como en su capacidad espiritual. Y algo que me ha sorprendido mucho, pues yo termino siendo pastor en The House, donde mi abuelo fue pastor. Wow. Mi abuelo fue pastor alrededor de 40 y pico de años antes que yo. Y mi abuelo estuvo allí muy poco tiempo. Pero son muchos los hogares donde yo voy, en The House y fuera de The House, que me dicen, tu abuelo era mi amigo. Wow. Y entonces él tenía esa capacidad de muy poco tiempo comunicar asuntos espirituales muy profundos, asuntos intelectuales muy profundos, pero una amistad con la que las personas se quedaban y lo llaman así, ese era mi amigo. Más adelante, pues mi papá, que también vivió en la casa pastoral en la cual yo vivo ahora mismo, dormía, ¿verdad?, en el cuarto donde mi hija Miranda duerme ahora. Pues mi papá también
contesta al llamado del Señor de la pastoral. Y yo nazco en medio de la pastoral de mi papá en Espinosa, Dorado. Okay. Allí nacimos y estuvimos alrededor de 7 años. Perdona que te interrumpa, para aquellos que no lo conocen, ¿cómo se llama tu papá? Bueno, sí, mi papá es que nos llamamos los tres iguales. Mi abuelo es Miguel Ángel Morales, mi papá es Miguel Antonio Morales y yo también soy Miguel Antonio Morales. El papá de Pastor Miguel ha sido pastor general de la Iglesia Discípulos de Cristo y actualmente pastorea la Iglesia Discípulos de Cristo de San Juan. De San Juan, eso es así, eso es así. Papi lo conocen como Michael. Michael Morales. Michael Morales, exacto. Pero realmente nuestro nombre es el mismo. Pues papi fue pastor en Espinosa, luego fue pastor en Santa Juanita y luego por 20 y pico de años fue pastor en Buenavista, donde ahí yo también contesto al llamado, ¿verdad? De la pastoral. Qué impresionante. Yo te escucho hablar, ¿verdad? Y hablando de tu abuelo, desde el punto de vista de las relaciones y el estilo de liderazgo de él, y cautiva mi corazón ver ese testimonio, porque desde cierta perspectiva tu abuelo era un visionario en todos los sentidos de la palabra, aún desde el punto de vista de su estilo de liderazgo, porque hoy en día es que se cultiva el que los líderes sean líderes servidores y que tengan relaciones, que no sean esta figura autocrática que está por encima de todo el mundo, inalcanzable, que nadie puede relacionarse. Tu abuelo era así hace muchos años y hoy en día eso se estudia. Eso es revelación de parte del Señor, ¿verdad? ¿Cómo eso caló profundo en tu corazón? Fíjate, mi abuelo era pastor de a pie, literalmente. Mi abuelo no guiaba. Cuando había que guiar, tenía que ser a mi abuela, que también en paz descanse, abuela Luisa. Pero abuelo, entonces, mientras estaba en el barrio, caminaba a todo el barrio a pie. Y entonces se detenía en las casas y entraba a las casas a pedir café, a pedir almuerzo, a pedir comida, ¿verdad? Y a veces dormía, ¿verdad? Alguna siesta que otra en alguno de los hogares de los hermanos de la iglesia. Y entonces eso creaba esa amistad, ese cariño, esa no separación, ¿verdad? Entre el líder y, aunque al mismo tiempo, por el carácter de la predicación y del mensaje y de su carácter de integridad, se ganaba el respeto. Y me parece a mí que de eso podríamos aprender mucho, ¿verdad? Sí. Porque hay momentos donde tenemos figuras pastorales que quieren ganarse el respeto automáticamente, sin la integridad, sin haber vivido, ¿verdad? Ese tiempo de carácter, ¿verdad? De que la gente vea que realmente ese respeto es merecido. Pues podríamos, ¿verdad? Nos podríamos sentar un rato y analizar eso y ver, ¿verdad? Cómo eso se podría estudiar. Sí, no, definitivo. Es materia de conversación para muchas horas, porque el carácter del líder es lo que lo define, y la manera como se relaciona con sus seres y la gente a la cual estimula o influencia es vital en todas las cosas. Yo quería preguntarte también, porque por parte de tu mamá también hay tradición pastoral en tu casa. Háblanos un poquito acerca de eso. Correcto. De parte de mami, su hermano, Eliezer Álvarez Ojeda, fue pastor también de la Iglesia Discípulos de Cristo, y también fue pastor en la Iglesia Discípulos de Cristo en The House. Asunto, ¿verdad? ¿Verdad? De esas cosas que solamente Dios puede hacer. Pero Eliezer estuvo alrededor de 41 años pastoreando la Iglesia Discípulos de Cristo en el barrio The House, donde ahora pues me honran pastorear. Y ese fue otro gigante. Otra institución. Otra institución, de manera distinta, ¿verdad? Porque lo impresionante de Eliezer es que Eliezer nace en el mismo barrio que termina pastoreando por 40 años. Wow, impresionante. Que eso es muy difícil. Sí. Eso es muy difícil. Estar con los que te conocieron de niño. Como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra, pero hay sus excepciones. Exacto. Y entonces Eliezer es una de esas excepciones que brilló grandemente y Dios lo usó. Una persona muy humilde. Eliezer era una persona muy humilde, de pocas palabras, pero cuando Eliezer hablaba,
todos los demás hacían silencio, ¿verdad? La gracia del Señor. La gracia del Señor. Sí, sí. Y entre tanto ministro y tanta tradición pastoral, ¿cómo el Señor te llama? ¿Cómo fue ese proceso de tu llamado al ministerio? ¿Cómo tú recibiste eso? Pues fíjate, yo, ante uno estar metido dentro de lo que es el ministerio de la pastoral y dentro, tú sabes, pues lo primero que uno quiere hacer es no pertenecer a la pastoral. ¿Verdad? Las personas que no están metidas adentro quizás lo ven como algo a lo cual aspirar. Quizás lo ven como que yo quisiera ser pastor para, qué sé yo, tener algún respeto, alguna influencia, lo que sea. Pero cuando uno está adentro y uno sabe lo pesado de las cargas que debe llevar el pastor, pues algo a lo cual yo no quería participar. Soy muy honesto. Pero desde muy pequeño el Señor me llamó. En varias ocasiones hubo un momento en que se detuvo un culto cuando estábamos en la iglesia de Santa Juanita. Me llaman al frente de un pastor que estaba invitado ese día y se derramaron aceite, me bañaron el aceite. Ese día, frente a toda la iglesia, consagrándome como pastor. Yo tenía unos 8 o 9 años. Y yo no decido responder hasta mucho después. Sabiendo que eso estaba ahí, pues yo me dediqué, ¿verdad?, a la ingeniería en computadora y tratando, ¿verdad?, de escabullirme de alguna manera. Pero el Señor nos termina trayendo otra vez responder. Tenemos muchas cosas, en fin, hasta en el aspecto de la ingeniería. Impresionante. Y hoy en día, ¿estás casado? ¿Tienes una hija? Hablaron casado con una mujer preciosa que no merezco, muy inteligente, Jessica Cruz Nieves, y Dios nos ha regalado a una preciosa niña que tiene 8 años, que se llama Miranda Morales Cruz, que es, ¿verdad?, la luz de mis ojos, la luz de nuestros ojos. Y pues estamos en ese proceso de nosotros, en medio de este tiempo, ¿verdad?, difícil, como hablábamos, ¿verdad?, fuera del programa, en medio de este tiempo difícil, nosotros aprendiendo, ¿verdad?, cómo serle fieles a Dios en este proceso de nosotros criar y de formar un hogar. Amén. Y es extraordinario ver estos testimonios, ¿verdad? Y yo lo comparto contigo, ¿verdad? En mi casa, lo que uno ve, lo que se le modeló a uno, el aspecto de más que una enseñanza de, como se dice en un salón de clase, un lecture, una vivencia, y esa experiencia cala en lo profundo. Y sí se pueden hacer familias, sí se pueden construir familias sólidas en la palabra, familias que amen al Señor y familias que se desenvuelvan dentro del propósito que el Señor tiene para nosotros conforme a nuestros llamados, ¿verdad? Y con relación a eso, a mí me gustaría, a manera de conversación, aprovechar que tú estás aquí, ¿verdad? Y tener una conversación de pastor a pastor. Muy bien. Acerca de un pasaje de la palabra que precisamente habla de edificar familias. Nosotros en nuestra iglesia hemos estado trabajando el tema de familias dirigidas por el Espíritu Santo, y ese es el tema que estamos trabajando, como se dice en inglés, across the board, en todas las plataformas, desde el altar, los programas de radio, en las reflexiones. Pero hay un pasaje que ha estado conmigo en las pasadas semanas que yo quería explorar junto contigo y me gustaría ver esta dinámica de tener esta conversación, que de hecho podemos iniciarla en este programa y continuarla en el próximo, porque él va a estar con nosotros también la semana que viene. Muy bien. Y es el Salmo 127. Y este salmo, yo voy a leer esos los primeros 5 versos de este salmo. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.
Este salmo es uno de esos salmos que resuena, ¿verdad? Por esa primera frase, si van a edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican, y uno está acostumbrado a escucharlo de toda la vida, ¿verdad? Pero cuando uno se mete allá adentro y empieza a profundizar y a explorar y a comer esa palabra, uno se da cuenta de que esto es un plan de trabajo. Esto es un plan de trabajo que la Biblia nos ofrece para muchas cosas, pero entre ellas, ¿verdad? Edificar la casa. ¿Cómo tú ves este salmo? Fíjate, lo primero que yo quisiera notar del salmo es que es un cántico gradual. Y entonces los cánticos graduales, pues nosotros, ¿verdad? Los conocemos, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Yo me alegré con los que me decían, Sí. a la casa de Jehová iremos. Y el cántico gradual, lo que parecen decir los estudiosos, es que se utilizaba en el peregrinar hacia el Canto templo. de peregrinación. Exacto, hacia el templo, como un cántico de subida hacia el templo. Sí. Y si tú tienes eso en mente y luego lees el Salmo, como que de momento no parece parear. Porque el Salmo 127 parece más un proverbio. Y los proverbios son más calles. Sí. Proverbios son más lo que tenemos que hacer en el day to day. Exactamente. Y me encanta que dice eso porque es una como contraposición, como están las comparativas todo el tiempo, lo que es de un ángulo y lo opuesto. Eso está extraordinario. Y me parece a mí que el Salmo está ahí para recordarnos a nosotros, especialmente en este tiempo donde nosotros tendemos a separar las cosas espirituales de las cosas materiales. Extraordinario. Y a veces hacemos una contraposición de una cosa y la otra. Extraordinario. Y a veces tenemos esta cajita para las cosas espirituales y esta otra cajita en mi vida para las cosas no espirituales. Y ahí en el Salmo, en este espacio de que yo voy adorando hacia el templo, yo estoy pensando en cómo edificarla. Wow, extraordinario. ¿Ves? Extraordinario. Y entonces me parece a mí que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Que este asunto de edificar la casa y pensando, ¿verdad?, en el hogar, porque después podemos hablar de otras maneras en que el Salmo puede estar refiriéndose a la casa, pero pensando en el hogar, nosotros tenemos que darnos cuenta que el hogar es profundamente espiritual, que todo lo que hacemos en nuestra casa es profundamente espiritual. Que cuando digo todo lo que hacemos en nuestra casa, hay cosas que hacemos en nuestra casa que son muy comunes, pero nunca se despegan de ser espirituales. De ser espirituales. Incluyendo fregar, incluyendo sacar la basura, incluyendo limpiar el patio. Así mismo es. Porque en todo eso estamos participando del llamado que Dios nos hace a construir, Sí. a vivir nuestro hogar. Y entonces eso es altamente espiritual y no podemos dejar lo espiritual a solamente el momento de cántico, sino que darnos cuenta que en lo cotidiano de nuestra casa estamos adorando a Dios. Amén. Qué hermoso. Yo siempre he escuchado a mi prima, la pastora Rebeca Parrilla, hablar acerca de eso, de que a veces, y específicamente en el área de la paternidad, que los padres y las madres cuando están cuidando a sus hijos, que su tiempo es limitado, pero aún el Señor toma eso como adoración. El Señor toma todas esas cosas como adoración. Los desvelos, las noches largas, todo eso resulta como adoración. Y qué bueno que tú mencionas eso, porque dentro del entorno de este salmo, si este es un salmo de peregrinación, un cántico gradual, como tú muy bien lo apuntas, mientras la gente va cantando esto y va subiendo, lo va haciendo en familia. Correcto. O sea que es un contexto en el cual la alabanza, el trabajar y marchar sobre los estatutos de Jehová, porque esto es palabra del Señor, se vuelve un aspecto de familia. Correcto. Eso a mí me cautivó mi corazón. ¿Cómo tú ves eso dentro de la dinámica de lo que nosotros deberíamos aplicar hoy en día con los nuestros? Pues fíjate que nosotros tenemos un llamado a que nuestra casa le sirva al Señor.
nosotros tenemos ese llamado de nosotros poder enseñarle a nuestros niños la palabra de Dios y enseñársela no solamente con palabras como hablábamos ahorita, sino con hechos. ¿Ves? Volviendo, ¿verdad?, al principio de nuestra conversación, yo aprendí a amar la iglesia porque en mi casa se amaba la iglesia. Amén. ¿Ves? Yo aprendí a amar la palabra porque en mi casa se amaba la palabra. Amén. Yo aprendí a amar a mi familia hoy porque en mi casa se nos enseñó eso. Entonces no hay una división de tareas, ¿verdad? No hay una división de tareas. El ministerio debe ser íntegro, ¿verdad? Aquellos que les toca subir al altar, pues nos toca ser íntegros en el altar, tanto como en nuestra casa. Así mismo es. Y entonces nos toca... en mi caso hay dos ojitos que siempre me están viendo. Ajá. Hay dos ojitos que me están viendo predicar. Y hay dos ojitos que me están viendo cuando yo estoy con mi esposa Jessie. Así mismo es. Y entonces esos ojitos van a aprender más de mis acciones que de mis palabras. Y entonces me parece a mí que en este asunto del cántico gradual están ocurriendo las dos. Sí. Está esa unión que es la que debería ocurrir. Vamos camino a adorar a Dios, vamos juntos y vamos a adorar. Eso es una verdad extraordinaria. Y esto que yo voy a mencionar no estaba en el programa, pero siento en el corazón mencionarlo. Un pasaje que ha estado taladrando mi corazón en días recientes se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, cuando el Señor le da al pueblo los mandamientos y le dice ahí, tú los vas a enseñar a tus hijos y los vas a atar sobre tus manos y los vas a poner en los postes. Pero antes de eso, en el verso 6 de ese capítulo, él dice, y estas palabras estarán en tu corazón. Lo que uno va a enseñar tiene que atesorarlo y tiene que vivirlo, porque es mucho más que decirlo como un profesor comunica algo en una clase, en una universidad. Es que es una vivencia, una experiencia, porque eso es lo que hace de este proceso de enseñanza uno efectivo. Y háblame de ¿verdad? De esas experiencias que tú has tenido en tu casa. Sé que has mencionado una que otra, ¿verdad? Pero de cómo esas vivencias han redundado en tu corazón. Bueno, en mi... Te voy a decir una experiencia que es una bobería, pero para mí me marcó. Yo cuando pequeño me daban coraje. Como todos. Me daban coraje, ¿verdad? Y como ahora aprendo que los varones pues tendemos a ser así. Hubo una vez que yo recuerdo que yo rompí unos espejuelos. Por coraje lo rompí. Y recuerdo que mi papá me fue a regañar. Ya no era mami, así que la cosa se complicó. De entrada ya sí. Se complicó. Y yo recuerdo haberme encerrado y que mi papá entró. Y yo esperaba que fuese un regaño muy distinto. Y papi se detuvo y me miró bien serio y me dijo, por un coraje, Moisés no entró a la tierra prometida. Wow. De todos los regaños de mi vida. El legendario. Y papi se fue. Papi no me dijo más nada, papi se fue. Y eso se ha quedado grabado en mi corazón. Y de hecho yo he aprendido durante mi vida a manejar mis corajes, ¿verdad? Y siempre viro a esas palabras que me dijo mi papá cuando yo era un niño. O sea que este asunto de que la palabra es lumbrera. Sí. Y que verdaderamente afecta y transforma el corazón, pues no es un chiste. Lo hemos vivido y es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Es real. Con nuestra niña. Es real.
Qué extraordinario. Viendo este salmo, porque ya el tiempo vuela en este programa, ¿verdad? Pero este salmo a mí me llama la atención que comienza con el personaje central, porque hay muchas maneras de ver este salmo y a mí me gusta ver la palabra con distintos lentes. Pero una de las maneras de ver este salmo es viéndolo a través de los personajes, y hay un personaje central que aparece en los primeros 3 versos, aparece 3 veces, y es Jehová. Dice, si Jehová no edificara la casa, si Jehová no guardara la ciudad, es aquí herencia de Jehová, son los hijos. Y ya de entrada el salmista está denotando que para edificar un proyecto, sea la familia, o sea la casa del Señor, cualquier proyecto, la figura central es Dios. Dios tiene que estar en el centro. ¿Qué tú crees acerca de eso? Bueno, el salmo, yo no creo que el salmo esté descartando el que nosotros tenemos que participar. Claro. Lo que el salmo está haciendo muy claro es que nosotros podemos desgastarnos haciendo un trabajo, y si no es lo que Jehová nos ha pedido que hagamos, o si no es lo que Jehová está haciendo, que es como a mí me gusta verlo, pues estamos perdiendo el tiempo. Y a mí me parece, ¿verdad?, que nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos está invitando a participar de algo que ya Él está haciendo. Amén. Amén. Y esa invitación a nosotros participar de algo que Él ya está haciendo, cuando nosotros entramos a eso, el esfuerzo de nosotros parece ser poco, pero los resultados son muy grandes. Pero cuando nosotros no participamos y nos ponemos a construir nosotros por nuestros propios méritos, por nuestra propia fuerza, porque es lo que nos gusta, nos desgastamos. Y el producto es muy poco. Sí. Yo le decía a unos hermanos de la iglesia que hace un tiempo en la iglesia teníamos que hacer un empañetado. Yo era el menos que sabía hacer, ¿verdad? Mezclar el cemento y todo lo que había que hacer, pero yo quería hacerlo. Los que sabían poco a poco me sacaron al lado y me permitieron agarrar la manguera. Y hay veces que nosotros tenemos que darnos cuenta que participar en lo que Dios está haciendo con agarrar la manguera es más que suficiente. Amén. Porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Tremenda analogía. Y usar lo que tenemos a la mano, porque ese es el amor del Señor que nos permite participar, como tú muy bien dices. Él no nos necesita, pero lo hace así. Sí. Lo hizo con Moisés y su vara, lo hizo con David, la onda. A Elías usó sus piernas, le dijo, arranca a correr que yo te voy a hacer más rápido que los caballos del rey Acab. Y lo puede hacer con todos y cada uno de nosotros si le prestamos, ¿verdad?, lo que tenemos para que Él lo use para su gloria, pero como tú muy bien dices, ¿verdad?, dependiendo enteramente de Él. Pastor Miguel, el tiempo se nos acabó, pero qué bueno que tú estás con nosotros la semana que viene. Vamos a seguir discutiendo este salmo por la gracia del Señor, la verdad, hasta donde llegamos. A ver si empezamos. Gracias por estar aquí. Amigo y amiga, continúa aquí en Norte Fijo. No te retires porque este programa continúa luego de este instante musical para tu travesía. When I look back, I rediscover every time you've been there for me. All the shame and fear I was under, had to leave, bow a knee to the King. You turned my weakness into your power, gave me peace for anxiety. You tell me that I'm made in your image, and in you I have all I need. I'm safe, I'm loved, I'm more than enough. I'm worthy 'cause I'm yours. With strength and grace, you keep showing up. One thing I know for sure, fear or doubt,
'cause I know you hold it all in your hands. Even when I take my time, I can see it's been a part of your plan. You see that I'm yours, I'm chosen. So even when the lies are spoken, I don't have to stay here broken. I can stand and say I'm safe, I'm loved, I'm more than enough. I'm worthy 'cause I'm yours. With strength and grace, you keep showing up. One thing I know for sure, your love's been the same through the ages. So I'll trust although everything's changing. 'Cause I know that whatever I'm facing, I'm safe, I'm loved, I'm more than enough. Lord, you've been good to me, always been good to me. I don't have to worry, oh, I'm singing now. Lord, you've been good to me, always been good to me. I don't have to worry, oh, I know I'm safe, I'm loved, I'm more than enough. I'm worthy 'cause I'm yours. With strength and grace, you keep showing up. One thing I know for sure, your love's been the same through the ages. So I'll trust although everything's changing. 'Cause I know that whatever I'm facing, I'm safe, I'm loved, I'm more than enough. En la iglesia AMEC Casa Alabanza somos una iglesia de presencia y quiero que estés pendiente a los anuncios que vas a escuchar a continuación para que te enteres de lo que va a ocurrir aquí durante los próximos días. Prepara tu calendario y disfruta de los eventos que AMEC Casa de Alabanza tiene para ti. La Iglesia de los Niños les invita a su 1+3 Soy Amigo de Dios, el viernes 27 de febrero a las 7:30 de la noche en nuestro templo. El Ministerio Hombres de Impacto les invita a su taller para el manejo de expresiones titulado El silencio que nos consume, el sábado 14 de marzo a las 8 de la mañana en los salones de nuestro templo. Requiere registro. La Escuela Bíblica de Verano está reclutando voluntarios para su campamento 2026. Interesados deben completar un formulario escaneando el código QR o en nuestra aplicación móvil. Encuentra herramientas útiles para fortalecer tus disciplinas espirituales visitando nuestra librería CDA. No olvides sintonizar nuestros programas radiales a través de Redentor 104.1 FM. Accede a nuestros podcasts y entérate de todos nuestros eventos visitando nuestra aplicación en tu teléfono móvil. Estás en AMEC Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia. Estás en sintonía de Norte Fijo. Su propósito, nuestra dirección. Su llamado, nuestra meta. Damos gracias al Señor por la oportunidad de llegar hasta donde tú estás. Cada lunes es una experiencia del cielo. Damos gracias al Señor por Redentor 104 que facilita estos procesos y por la oportunidad también de alcanzar a una audiencia a través de los portales y las redes sociales. Y yo quiero darle gracias al Señor por la vida de mi amigo, mi hermano, el pastor Miguel Antonio Morales, Miguel, como le conozco cariñosamente. Es una experiencia del cielo ver cómo el Señor ha desarrollado el corazón de este hombre de Dios desde temprana edad, viendo el ejemplo en su casa, de sus abuelos, de sus tíos, de su papá, y cómo se mantiene firme en la fe, pastoreando, ministrando, sirviendo al Señor, amándole con todo el corazón y también formando a las próximas generaciones. Y viendo ese testimonio, viendo el testimonio de mi propia casa y de muchas familias similares, puedo testificar que sí se puede. Sí se puede, es posible edificar familias que le sirvan al Señor, familias sólidas, familias construidas sobre las rocas, familias que amen la palabra del Señor y que modelen lo que Cristo ha hecho en sus corazones para que otros puedan conocerle. Damos gracias al Señor por su vida, bendecimos al Señor por su testimonio y oramos por la iglesia Discípulos de Cristo en el barrio de House, ahí en Bayamón, una iglesia muy especial para mi corazón,
porque una historia quizás no tan conocida, pero lo he dicho en otras ocasiones. Ese fue el lugar donde yo le di mi vida al Señor cuando tenía 5 añitos. Mi papá estaba predicando una campaña allí y yo acepté al Señor en esa iglesia, así que esa iglesia guarda un lugar muy particular en mi corazón. Damos gracias al Señor por su misericordia y su favor a través de todos estos años. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para volver a invitarte. Ya mismito, a las 7:30 es nuestro servicio de oración. No te quedes, si estás cerca, ven con nosotros para que ores con nosotros ya mismo. Estás a tiempo todavía para que llegues a nuestra iglesia, AMEC, en Canonas, y ores con nosotros hoy en nuestro servicio de clamor. Quiero terminar con una palabra de oración y de gratitud al Señor. Dios de misericordia, gracias por la oportunidad que nos das cada lunes, Señor, de llegar a tantas hermosas vidas, Señor, y compartir tu palabra. Pedimos que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia les cubra, Señor Jesús. Que pongas paz en tu pueblo, Señor Jesús. Que te hagas presente, Señor Jesús, en cada necesidad, Señor. Y que tu misericordia, Señor, tu favor nos rodee, Señor, siempre. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta ha sido otra edición más de Norte Fijo, que te habla tu amigo el pastor Misraim Esquilín Jr. Y yo te invito y te espero el próximo lunes a las 6 de la tarde para otra edición. Hasta entonces, que el Señor te bendiga.